aquí casi terminando este viaje de crucero que hemos estado haciendo para conocer lo que es cómo podemos acelerar nuestra energía para alcanzar altos niveles de conciencia. Hemos estado hablando del silencio. El silencio como mediador, como puente, como portal, como transición, como conexión, que no aporta nada en sí mismo, sino que su aportación reside en cómo quita aquello que obstruye el que nosotros podamos conectar con nuestra evolución espiritual de forma con el silencio coherente, que podamos conectar con la sabiduría mediante el silencio elocuente, que podamos conectar con la creatividad mediante el silencio incubador. Y esto hacernos, lo hemos discutido, libres internamente, darnos la oportunidad de acallar el juicio para que emerja el discernimiento, y eso lo hace posible el silencio. Y ahora estaremos hablando, aunque ya algo mencionado en el episodio anterior, de cómo el silencio separa el dolor del sufrimiento. El dolor es una experiencia real. Te hacen una cirugía, tienes un accidente, pierdes a una persona querida, y el dolor en nuestra condición humana es una experiencia real. Ahora, toda la resistencia, todo lo que le añadimos a esa experiencia, que sea juicio, a esa experiencia de dolor, es la que lo convierte en sufrimiento. Es la resistencia mental, es la narrativa, juicio más narrativa, más la forma que le ponemos desde el punto de vista emocional, psicológicamente, es lo que crea el sufrimiento. Por lo tanto, el dolor es real, pero el sufrimiento es creado. Y es el silencio conspicuo, ese silencio reflexivo, lo que nos permite separar el dolor del sufrimiento. Al detener esa narrativa, al suspender el juicio, nos devuelve a la hora, aquí, en este momento. Entonces el dolor se queda solo, sin oposición, sin resistencia, y al no resistirse, no se convierte en sufrimiento. Así que, ¿verdad? Por eso, dolor más silencio es igual a una experiencia que va a pasar, que solo es momentánea y que inclusive tiene el poder de darnos crecimiento adicional en términos de evolución espiritual. Así que es bien importante, ¿verdad? Que en nuestra experiencia, ¿verdad? El dolor como una experiencia personal siempre va a ocurrir aunque tengamos una evolución, pero no nos define, no nos hace suyo, no los coloniza. O sea, es un alivio profundo y sabemos que es algo que va a dejar de pasar. Me encantan, ¿verdad?, las analogías que tienen que ver con el mar. Imagínense una ola. Viene una ola muy grande, te estás metiendo al mar, viene una ola muy grande y créanme que ya me ha pasado. El temor, que es producto de la mente, te pone como que a resistirla. Le haces frente usando tu fuerza. ¿Y qué ocurre? Te tira, comes arena y te lastimas. Sin embargo, si te mantienes suave y la dejas pasar sin tensión, sin hacerle resistencia, te moja, pero no te arrastra. Y esa es la forma en que nosotros podemos, ¿verdad? El silencio es dejar pasar sin pelear, sin resistir. Así que, ¿verdad? Cuando hay un dolor, mi consejo es que utilizando el silencio, te quedes calladito, nombra si quieres la sensación que sientes, pero no estés todo el tiempo, me duele, me va a empezar a doler. Es que ahora, y dale, porque es que lo llamas, lo conviertes en un drama, en una narrativa que te da una tensión adicional que no tiene nada que ver con el dolor en sí mismo. Quita la historia, quita la predicción, quita el miedo. Respira profundo y, por favor, no pidas que se vaya. Deja que ocurra. Es transitorio y si te aguantas de la columna del silencio, pasará sin hacerte mucho daño. ¿Ok? Entonces, hablemos ahora, quizás como punto final para este interesante tema, del silencio como la base de la noética, que no es otra cosa que la evolución hacia niveles de conciencia. Niveles de conciencia es como tú eres, de forma tal que te sientes cómodo viviendo con lo que eres y en el mundo que estás, ¿verdad? Pues tengo personas que dicen, no hables tanto de la conciencia, que by the way, recientemente es que se puede hablar de eso. Antes hasta científicamente era prohibido y se tildaba de loco a aquellos que hablaran de los niveles de conciencia, porque obviamente lo que no se podía explicar, lo que no se podía ver con la tecnología, gracias neurociencia por ayudarnos a descubrirlo, pues obviamente se prohíbe.
Entonces es bien importante porque la evolución a otros niveles de conciencia no es pensamiento, no es racional, no es aprender mucho, no es saber mucho, eso es erudición, no es evolución. Entonces, porque el pensamiento opera con el análisis, con la comparación, se mueve en el tiempo, necesita lenguaje, produce conclusiones, todo ese tipo de cosas. Pero en la noética, que también es un concepto reciente, by the way, inventado por un astronauta después que llegó de la experiencia de la Luna, opera por presencia, ocurre en el ahora, no necesita palabra, no necesita lenguaje, produce desde una certeza tranquila. Por eso muchas verdades profundas vienen acompañadas de yo no sé por qué lo sé, yo no sé cómo explicarlo, pero yo lo sé. Y entonces, pues, ahí obviamente pues, ha habido, ¿verdad?, una experiencia y una sensación de intuición, evolución, que no necesariamente pasa por la mente racional, sino que transita desde, ¿verdad?, lo sutil hacia lo real. Y por eso es que es como un campo fértil donde el pensamiento quizás puede ser semilla, las emociones quizás el agua que nos nutre, pero la tierra, el silencio, es la tierra que enraiza. No hay forma, escucha bien, de evolucionar sin silencio. No hay manera, no existe. El silencio es lo que nos permite, nos modula nuestra existencia, nos aparta, nos da un espacio único con unas características muy particulares donde el pensamiento deja de interferir y entonces nosotros entramos en contacto con ese mundo de posibilidades donde están todas las contestaciones y la mejor forma de vivir. No es una creencia tampoco, porque las creencias se adoptan, se defienden, puede cambiar por presión, se divide. No. El proceso evolutivo en términos de conciencia se reconoce, se habita, te centras, permanece, pero sin rigidez, se integra. Y es importante reconocer que la evolución o la noética no nace del pensamiento correcto. Hello, perfeccionista que me escucha, no es el saber mucho o que lo que tú sabes es lo que es. Viene del silencio suficiente. Y dejar que esas verdades se nos develen y que mirando el mismo mundo, mirando a la misma gente, viviendo las mismas experiencias, la forma de sentirlas, de interpretarlas, de discernirlas y de dejar que se envuelvan con nuestra propia esencia, cambia. Y por eso es que es bien importante, ¿verdad? Y tú dirás, oye, Aida, pero ¿qué se pierde al elevar conciencia o qué se gana a nosotros elevar conciencia? Quizás para que nos des como que, tú sabes, algo de qué aguantarnos para saber dónde estamos. Pues mira, no se gana algo nuevo, porque tú lo que permites es la entrada de lo que ya eras, ¿ok? Pero sin embargo se pierden capas que obstruyen el que eso que eres se devele. Se pierde identidad rígida, juicio constante, tiempo psicológico de tortura, narrativas del yo que no son lo que tú eres, necesidad de controlar. Y entonces todo se vuelve más simple, más obvio, más silencioso, más verdadero. Hay paz sin causa, claridad sin análisis, firmeza sin dureza, dolor sin sufrimiento, acción sin ego. Nada brilla, nada grita, todo encaja en perfecta armonía. Ese es el estado para nosotros aspirar. En niveles ordinarios, yo o tú experimentamos la vida, pero en niveles elevados de conciencia, la vida se experimenta a través de mí o a través de ti. Y esos son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Cómo sabes, ya para terminar, cómo sabes si estás listo para el silencio? No se puede forzar. Bueno, primero, ya cuando el silencio llega no te asusta. No sales, como te expliqué, a tratar de crear un ruido o una turbulencia para que ese silencio no tenga esencia. Ya el vacío no se siente como amenaza, sino como una oportunidad de conseguir algo mejor con que llenarlo. Ya es amable el silencio. Ya es neutral y a veces inquietante. Puedes sentir sin tenerte que explicar. Cuando ya estás ahí es otra característica. No buscas causas inmediatas, no es de estas personas que todo tiene que tener un porqué, una razón, una ciencia, esto causa lo otro, ¿verdad? Porque ya la mente dejó de ser el centro, que es la que busca razones
y todo lo contrastas con memorias conocidas, o sea, conocimiento. Tercero, la identidad ya no necesita defenderse. Te vas a dar cuenta de que estás listo para el silencio y para la evolución cuando no necesitas estarte justificando. Yo digo esto por esto y aquello. Y cuando la gente te pide explicaciones, no te des tantas explicaciones. Es tu vida, es tu cielo, es tu esencia, es tu silencio. Puede ser que algunos se molesten, pero si lo haces amablemente desde el amor, poco a poco entenderán y querrán estar también donde tú estás en ese momento. La mente se aquieta cuando no la usas. No desaparecen los pensamientos. No es que vamos a dejar de pensar y se asusten ustedes. Los pensamientos los vamos a utilizar igual que el conocimiento cuando sean necesarios. Pero se pierde esa urgencia y vas a ver que hay silencios espontáneos, lo que llamamos los presilencios. Quinto, puedes estar presente en lo ordinario. Caminar al plato, fregar, cocinar, mirar al cielo, sin necesidad de sentir que tienes que lograr algo. Sin expectativa de estar en ese modo utilitario de estados especiales. El silencio es auténtico y vive en lo simple. Y el deseo de saber más, sentir más y ser más, que es la esencia que media el silencio, no tiene que ver con qué beneficio te da. Los otros días una persona amada me preguntó, pero Aida, ¿y a esta edad para qué yo quiero saber más? Y yo le digo, bueno, yo sé más para ser más feliz, yo busco saber más para ayudar más, yo busco aumentar mis niveles de conciencia, no busco un fin utilitario de que yo gane más dinero por saber más, o que yo vaya a estar en una afrenta de competir de quién sabe más con otra persona que busca la misma evolución que yo. Sexto, el cuerpo se siente hogar. No hay obstáculos. Respiras más profundo, estás más relajado, menos tensión defensiva porque es presencia encarnada. Te reconcilias con el tiempo, esa es la que más me gusta. Ya no persigues todo el tiempo resultados rápidos y ganarle al día. Ahí se mira, un to-do de 20, los hice todo en Mindset, ¿dónde va? Sino que todo tiene su tiempo y tú vives al paso y al ritmo divino. Puedes no saber y sentirte bien. Esa es otra señal. No entender algo ya no te genera ansiedad. La incertidumbre es tolerante para ti. El no sé ya no amenaza tu valor. El silencio comienza donde el saber se suelta. Y por último y noveno, tu acción es más sobria y más firme, menos reactividad, más respuesta discernida, más precisión. No entras al silencio, escúchame bien, para dejar de ser humano. Entras al silencio cuando ya no necesitas huir de ser humano y no perfecto. El silencio no se fuerza. El silencio se permite cuando estás listo. Por eso tienes que buscar esos espacios de descanso, de ocio creativo, de silencio reflexivo que hablamos en el primer episodio, para que tu cuerpo te hable, para que tu espíritu te rete, para que Dios te convence. Y por eso, para cerrar, el silencio es la puerta a la realización de lo que eres. Escúchame bien, te hablo del corazón. El papel de silencio en nuestra vida es tratar de acallar ese ruido interno que es el infierno psicológico en el que viven muchos humanos. Silencio, presencia y verdad son el cielo existencial que vivimos en la tierra. No porque el silencio te lleve al cielo, sino porque apaga lo que crea el infierno psicológico que te crea el no tener el silencio. Bien lo dijo el Papa Francisco, que en paz descanse. El infierno no es un destino, el infierno es un estado del espíritu que sientes sin necesidad de morirte. Y por eso es que hoy te imploro que entiendas que el infierno no es a donde vas o donde estás, es lo que ocurre cuando te separas de lo que tú eres. El silencio y el cielo no es a donde llegas, sino cuando estás y existes sin esa separación. El silencio es el umbral entre ambos estados. No intentes elevarte. Por favor, solo permite que el silencio haga su trabajo. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos
en esta trilogía de lo que es el silencio y lo que puede hacer por tu vida y por la mía. Callemos y vivamos más que existir.